Hola a todos, soy Marco Gornati y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar del eneatipo 3. El eneatipo 3 es un eneatipo emocional. Se lo conoce como el competidor o el triunfador del eneagrama y también se puede decir que es el que necesita valoración. Su herida de nacimiento es una sensación de no ser valioso por lo que es, configurando esta sensación de menosprecio e infravaloración. Su pasión es la vanidad y su fijación es el autoengaño. A modo de introducción, podríamos decir que desde esta sensación de menosprecio, de no ser valioso por lo que son, crean una máscara, un personaje, con el cual posteriormente se identifican, perdiendo de vista o perdiendo el contacto con sus propios deseos y necesidades. Y que finalmente, a este personaje, esta máscara que crean, lo van a utilizar para agradar a los demás, para ser valorado por los demás, para adaptarse a los demás y finalmente lograr el éxito que es lo que ellos quieren. Externamente se ven como personas trabajadoras y esforzadas para lograr sus objetivos que se proponen. Les gusta mucho ser productivas, ser eficaces y eficientes en lo que hacen y esperan ser valoradas por esto. Y como buen eneatipo emocional tienen esta capacidad de contactar con los estados internos de los demás, saber lo que desean y necesitan, y así les es fácil adaptarse a diferentes entornos, para así actuar de la manera más correcta y adecuada que se necesite en cada momento. Vamos a pasar a describir ahora las características principales de este patrón de personalidad, y para ello vamos a describir 4 grandes características. La primera gran característica es su necesidad constante de valoración y feedback de su entorno. Estas personas buscan constantemente el feedback de los demás a través de sus opiniones y consideran para sí correcto lo que el entorno considera correcto. Y si bien buscan constantemente la valoración de su entorno, no son personas inseguras, sino que saben muy bien cómo manejarse, ¿sí?, según el entorno social en donde estén presentes. Su segunda gran característica es la vanidad, que es su pasión. Estas personas realizan un gran esfuerzo para destacar ante los ojos de los demás. Dan una gran importancia a las apariencias más que a la vivencia. Digamos que están más en el hacer o le dan más importancia al hacer que al ser mismo. Y les importa mucho más la opinión y la valoración de los demás que la propia satisfacción o que la satisfacción de sus propios deseos y necesidades. Y esto se debe principalmente a 2 cosas. La primera es que muchas veces le cuesta reconocer sus propios deseos y necesidades. Y la segunda es que a ellos neuróticamente sienten que su valor depende de la opinión de los demás. Son personas que así tienen unas muy buenas habilidades sociales, pueden tener muchos conocidos, muchos amigos, pero que en realidad es difícil conocerlos en profundidad, ya que ellos no quieren ser desenmascarados, no quieren que se caiga su personaje y que las personas puedan ver realmente cómo son en realidad. Es así como estas personas viven principalmente desde las apariencias. Crean una máscara, un personaje con el cual posteriormente se identifican. La tercera gran característica es el control. Estas personas buscan y quieren tener todo bajo control todo el tiempo, y esto es para que nadie se dé cuenta de su máscara, de su farsa que han creado. No suelen dejarse llevar por sus impulsos, por sus emociones, y suelen ser personas muy correctas y medidas al actuar y al hablar. Sí, son personas que antes de hablar o actuar evalúan el contexto en el cual se están desarrollando a ver si lo que van a decir o hacer es adecuado para ese lugar y ese momento. Y la cuarta gran característica de este patrón de personalidad es su tendencia a estar en la acción, a estar en el hacer. Son personas, como dijimos anteriormente, que ponen mucho más valor al hacer que al ser mismo, a la apariencia que a la vivencia. Y son personas así siempre con un perfil muy activas, muy trabajadoras. Podríamos decir que son personas hacedores.
y tienen y han desarrollado esta necesidad de sentirse útiles, de ser personas productivas, de estar todo el tiempo haciendo algo que sea eso, productivo. Les es muchas veces difícil relajarse y solo descansar y, digamos, holgazanear. Vamos a describir ahora entonces cómo es el patrón neurótico que configura las características de este patrón de personalidad. Debemos saber entonces y recordar del video de generalidades que este patrón de personalidad nace en niños que han recibido un condicionamiento con un refuerzo positivo durante su infancia. En general, sus padres, sus progenitores y las figuras de autoridad han dado un refuerzo positivo a las conductas del niño, alentándolo a hacer, digamos, lo que los padres, progenitores o figuras de autoridad deseaban, ¿sí? En el sentido de, si haces esto o aquello, vas a recibir mi amor, ¿sí? Así te vamos a querer. Y este condicionamiento positivo tiene dos grandes consecuencias sobre el niño. La primera gran consecuencia es que se genera una confusión entre lo que es la valoración o admiración con el amor, con ser amado. Y la segunda gran consecuencia es que esto genera una falta de seguridad a nivel existencial en la persona. Ellos internalizan que no pueden ser amados si se muestran tal como son, sino que deben hacer algo, deben ser valorados por los demás para poder recibir su amor. Y es así como internalizan que la opinión de los demás va a definir finalmente quién soy. El gran problema es que por su mecanismo neurótico inconsciente, estas personas nunca van a alcanzar el ideal de valoración que tienen, ya que van a estar poniéndose una meta tras otra, ¿sí? Para lograr cada vez ser más y más y más admirados y valorados, no pudiendo disfrutar muchas veces de alcanzar los logros y las metas que se han puesto en su momento. Y otra gran cuestión es que al alcanzar un logro o una meta, estas personas no se sienten satisfechas, sino que muchas veces se sienten hasta vacías. ¿Por qué? Porque los logros o las metas que alcanzan no se corresponden con la satisfacción de sus propios y verdaderos deseos y necesidades, sino que se corresponden con el logro de metas del personaje o la máscara que han creado para ser valorados con los demás. Se dice así que estas personas suben la escalera del éxito, pero cuando alcanzan el éxito se dan cuenta que en realidad la escalera estaba puesta en la pared equivocada. El gran problema de estas personas es que al crear esta máscara, este personaje, terminan identificándose con él. Y terminan así confundiendo o no conociendo bien el límite entre sus verdaderos deseos y necesidades y los del personaje que han creado. ¿Sí? Sus verdaderos deseos y necesidades muchas veces quedan enterrados, tapados con los deseos y necesidades de esta máscara, de este personaje que han creado. En cuanto a las alas, si el eneatipo 3 tiene predominancia en el ala 2, va a contactar principalmente con la sensación de abandono de este eneatipo. Y así internaliza que para ser valorado tiene que ser una buena persona y ayudar a los demás. Es así como se crea una personalidad más orgullosa, más soberbia e incluso más entrometida en la vida de los demás, creando muchas veces relaciones de codependencia con el otro. Por el otro lado, si esta persona tiene predominantemente un ala 4, va a contactar principalmente con la sensación de rechazo e inferioridad de este eneatipo. Y así internaliza que para ser valorado por los demás debe ser una persona única, especial, y empieza a intentar llamar la atención de los demás de cualquier forma. Se vuelve así una persona mucho más intensa, dramática y egocéntrica, y desde este egocentrismo deja de importarle tanto los demás. Y a su vez empieza a desarrollar una mirada muy comparativa, sintiendo envidia por los demás, ¿no? Cómo ellos han logrado el éxito y yo, esforzándome tanto, no puedo llegar nunca. Vamos a describir ahora entonces los subtipos del eneatipo 3 según el instinto dominante. Entonces, recordando que estas personas han recibido durante su infancia un condicionamiento positivo y que buscan
la valoración de los demás para sentirse así queridos, amados por ellos, la estrategia que el niño adoptará como forma de adaptación inconsciente al medio va a ser la que va a configurar cada uno de los 3 subtipos de este patrón de personalidad. El subtipo conservación se va a dar en niños que se han sentido principalmente más solos durante su infancia. Entonces van a tender a tener esta conducta principalmente no de autocuidado, supervivencia y bienestar. Por el otro lado, el subtipo sexual va a ser el que va a buscar principalmente ser valorado por sus relaciones íntimas, por sus relaciones uno a uno, principalmente su pareja. Y finalmente, el subtipo social va a ser aquel que va a buscar ser valorado por el éxito social, por los logros que consigue. Al subtipo conservación se lo denomina con el nombre seguridad. Y como dijimos anteriormente, este subtipo se da principalmente en niños que han recibido obviamente un condicionamiento positivo. Esto se da en los 3 subtipos del eneatipo 3, pero que aparte de esto se ha sentido un poco más solo. Entonces adopta conductas principalmente asociadas a su autocuidado, supervivencia y bienestar. A su vez, al adoptar estas conductas, sus padres, progenitores o sus figuras de autoridad lo valoran, ¿no? por este esfuerzo que hace en todas estas actitudes de autocuidado e independencia, podríamos decir. Y entonces se termina formando, ¿no?, esta imagen de niño bueno, autosuficiente y dispuesto a ayudar a los demás y a los adultos. Y finalmente esto termina produciendo que de adultos estas personas busquen ser valorados por el esfuerzo que hacen para conseguir las cosas. Y también por ser útiles y necesarios para los demás, y principalmente ¿no?, para resolver problemas. Estas personas son personas que les gustan hacer las cosas bien, les gusta ser eficientes, eficaces y productivas, les gusta ser competentes en lo que hacen. A lo largo de su vida han desarrollado un gran conjunto de capacidades y habilidades prácticas para la resolución de múltiples y varios problemas, digamos, que pueden surgir en la vida. Este subtipo es el que más enfocado está en el hacer. Ellos están enfocados en el proceso. Quieren ser eficaces y eficientes en lo que hacen y quieren ser valorados por eso. Y en esta búsqueda constante de productividad pueden ser incluso adictos al trabajo e identificarse con su trabajo. Es decir, por ejemplo, si a alguien le preguntan, ¿no?, ¿cómo estás?, puede responder, estoy muy bien porque en mi trabajo pasó tal o cual cosa. O por el otro lado puede responder, y estoy mal porque en mi trabajo tal o cual cosa. ¿Sí? Se identifican finalmente con su trabajo y es su esfera más importante. A estas personas les cuesta mucho pedir ayuda, ya que eso los haría contactar con esta sensación de insuficiencia, ¿sí? Los desvalorizaría por sobre los demás. Entonces, tienen en general una tendencia a ser muy autoexigentes, muy exigidos en lo que hacen. Son personas que temen muchísimo equivocarse, entonces actúan con muchísima cautela y premeditación. No les gusta improvisar, planificando y buscando siempre escenarios, ¿no?, de seguridad. Pero ¿qué pasa? Obviamente esta necesidad de control, de controlar absolutamente todo, sobre todo muchas veces sus estados internos, lleva a mucha ansiedad, cansancio, agotamiento e incluso hasta frustración muchas veces. Y como dijimos recién, desde esta necesidad de control, muchas veces reprimen mucho sus emociones, sobre todo sus emociones negativas. Es el subtipo que menos se le nota la vanidad. Si bien todos los subtipos del eneatipo 3 son vanidosos porque esa es su pasión, digamos, es parte de su personalidad, este subtipo es el que menos se le nota, digamos, es que el que la tiene más apagada o más reprimida, ya que no les gusta exponerse tanto a los demás. Digamos que ellos buscan mostrar, ¿no?, una imagen de una persona esforzada, trabajadora, que lucha por lograr sus objetivos. Y también de una persona capaz de resolver problemas, que puede ser muy útil y que puede ayudar a los demás. Al subtipo sexual del eneatipo 3 se lo denomina con el nombre atractividad. Y este subtipo se da principalmente en niños que han tenido una relación un poco más
tortuosa con uno de los progenitores, como una relación más de amor-odio, principalmente con el progenitor de sexo opuesto. Y así han internalizado que para ser valorados por ese progenitor, para tener su amor, deben ganárselo, y ese ganárselo en general viene a través de una seducción a través de la imagen. Es así como finalmente estas personas buscan ser valorados a través de su imagen y su aspecto físico por los demás. Buscan entonces mostrar una imagen de valor para los demás, no ser lo que el otro quiere, y entran un poco en este binomio de ser una persona objeto. Y buscan encarnar una imagen idealizada de masculinidad o feminidad para el otro. Obviamente que esto va a depender, ¿no es cierto?, de la sociedad, la cultura, la época, el país, el estatus social, etc. Estas personas tienen una gran tendencia a la seducción, pero una seducción que podríamos decir pasiva, ¿sí? Que a diferencia de la seducción que mostraba el subtipo sexual del eneatipo 2, que es una seducción muy activa, muy explícita, ¿sí? El subtipo sexual del eneatipo 3 en general tiene una seducción que puede ser más pasiva, más implícita, ¿sí? No es tan erótica, sino que en realidad ellos son muy coquetos, se muestran atractivos, se muestran disponibles para los demás, pero no seducen activamente, sino que muchas veces se muestran, ¿no?, atractivos y disponibles para que sea el otro quien los seduzca. Y esto tiene como objetivo, ¿no?, que el otro se acerque para ellos disminuir su sensación de inseguridad interna. Es el subtipo que mejor habilidad tiene para detectar los estados internos de la otra persona, ¿no?, sus deseos, sus necesidades. Y desde esta habilidad, estas personas van adoptando inconscientemente las características que las otras personas desean para satisfacer estos deseos y necesidades. Tienen esta gran facilidad de adaptación, pero esto conlleva un gran problema. Y es que pueden perderse en el personaje, pueden perderse en la máscara, dejando de identificar y de contactar así con sus propios deseos y necesidades, generando una sensación de vacío. Estas personas tienen una gran necesidad de la valoración del otro y a su vez son personas muy inseguras. Creen que si la otra persona, la persona con la que se relacionan, descubre realmente quiénes son, cómo son, es decir, si cae esta farsa, este personaje, no van a poder ser amadas por esta persona tal como son. Y temen mucho al rechazo por su pareja. En general son personas que se muestran muy dulces, amigables, colaborativas y que controlan mucho sus estados internos, ¿no? Como buen eneatipo 3 tienen un gran control de sus emociones, sobre todo sus emociones negativas, principalmente para adaptarse al otro y mantener este personaje. Y obviamente todo este control lleva a un gran estrés, cansancio y agotamiento. Y finalmente, al subtipo social se lo reconoce con el nombre de prestigio. Este subtipo en general se da en niños que han sido muy presionados por sus padres, sus progenitores o figuras de autoridad a través de el refuerzo positivo, pero a su vez con una alta carga de exigencia y mucha expectativa puesta en ellos. Y estos niños se sienten así como el hijo preferido y sienten, internalizan que deben responder con una gran exigencia, con un gran esfuerzo para lograr lo que se les pide. Y finalmente terminan internalizando, ¿no?, un gran sentimiento narcisista, ¿sí? Esto de sentirse el hijo preferido y que se pone mucha expectativa en mí, termina generando, ¿no?, esta personalidad con aires de superioridad, pero que también necesita constantemente la valoración de los demás. Es así como estas personas finalmente van a buscar ser valorados y admirados por los demás a través del éxito social, a través del prestigio, y no tanto por el esfuerzo que hacen. Digamos que la gran diferencia, por ejemplo, con el subtipo conservación, es que el subtipo conservación quiere ser valorado por el proceso, por el esfuerzo, por ser eficiente y efectivo en lo que hace. Mientras que el subtipo social quiere ser valorado por el resultado, por el prestigio, por el logro, no importando tanto el esfuerzo que hace. Son personas que les gusta tener mucha visibilidad
y quieren que la sociedad vea, ¿no?, e interprete que las cosas que ellos hacen y logran son muy prestigiosas. Les gusta mucho hacerse ver y siempre venden, ¿no?, esta imagen de una persona exitosa, de gran prestigio. Son personas que les encanta la interacción social, tienen muy buenas habilidades sociales, son muy extrovertidos, pero ojo, en general sus relaciones sociales suelen ser muy superficiales y utilitaristas. Un poco como lo que le pasa al subtipo social del eneatipo 2, ¿sí?, donde este subtipo también del eneatipo 3 utiliza la manipulación y la seducción para, a través de los demás, lograr el éxito social que tanto se proponen. Es el subtipo que más le cuesta desidentificarse del personaje que han creado. Y es así como les cuesta mucho reconocer sus propios deseos y necesidades y de aceptarse tal como es. Es al que más le cuesta realmente hacer un cambio, hacer un desarrollo personal, un cambio y una transformación. Y finalmente, como buen eneatipo 3, son personas que tienen un gran control. ¿Sí? No les gusta mostrar sobre todo sus emociones negativas, ya que eso podría romper con la imagen de prestigio que quiere dar. Y como les pasa mucho a todos los eneatipo 3, este gran control lleva a un gran cansancio y agotamiento finalmente. Y finalmente, ante situaciones de gran estrés o desequilibrio, estas personas pueden descentrarse, ¿sí?, a la parte más oscura de los eneatipos con los que se relacionan. En este caso, el eneatipo 9 y el eneatipo 6. Cuando estas personas se descentran al eneatipo 9, contactan principalmente con esta sensación de negación, de no ser bienvenidos de este eneatipo. Es así donde ven que, más allá de los resultados que cosechen en su vida, se sienten insatisfechos, carentes de sentido. Es así donde empiezan a contactar, ¿no?, con esta pereza y procrastinación de este eneatipo. Y al sentirse insignificante, se apaga y se empieza a amoldar cada vez más a los demás y a las situaciones. Por el otro lado, si se descentra al eneatipo 6, contacta principalmente con esta sensación de inseguridad de este eneatipo. Se vuelve así entonces una persona mucho más dubitativa, desconfiada y paranoica, teniendo así una gran dificultad en la toma de decisiones y teniendo grandes dosis o padeciendo grandes dosis de nerviosismo y ansiedad, sobre todo ansiedad anticipatoria. Entramos entonces así en el proceso de transformación para el eneatipo 3. Y como siempre decimos, muchas veces a partir del descentramiento, que es un momento muy oscuro y difícil en la historia de la personalidad de un individuo, es muchas veces ahí donde puede reconocer estos patrones de conducta que le son contraproducentes y disfuncionales. Pero es a partir de ese reconocimiento en donde puede empezar a realizar verdaderos cambios, profundos cambios, ¿sí?, iniciando así un viaje de transformación y de desarrollo personal. El proceso de transformación de una persona eneatipo 3 se inicia al comprender que es valioso por ser como es y no por lo que hace o por lo que logra. Es así como entonces el eneagrama le hace las siguientes recomendaciones a estas personas. Una de las principales recomendaciones es que conecten con su valía, ¿sí?, que conecten con su valor intrínseco. Deben empezar a diferenciarse, a distanciarse del personaje y de la máscara que crearon y empezar a romper un poco con esa creencia de que yo valgo por lo que tengo, por lo que hago o por lo que los otros opinen de mí. Y debe empezar a entender que el valor de una persona es intrínseco, uno ya es valioso por lo que es y debe empezar a conectar con ese valor y con lo que a él le gusta. Otra gran recomendación es empezar a ser honesto consigo mismo y empezar a contactar más con sus propios deseos y necesidades. Y finalmente, conectar más con sus emociones y con sus motivaciones. Y empezar a cuestionarse un poco más las cosas, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo me siento realmente? ¿Sí? Preguntas más trascendentales y que van al fondo de la cuestión. Otra gran recomendación y troncal para estas personas es empezar a vivir y trabajar para un propósito verdadero.
empezar a preguntarse y cuestionarse cuál es el sentido de su vida. El sentido de su vida es lograr el éxito, lograr el dinero, lograr estabilidad financiera. Y no, esos objetivos son vacíos. El propósito de una vida tiene que ser trascendente a uno. Tiene que buscar aportar a la vida de los demás. Tiene que entonces empezar a poner su vida al servicio de un propósito en el cual él crea, lo llene, se sienta satisfecho y motivado. El éxito, el dinero, la fama, el prestigio va a venir acompañado, ¿sí?, a hacer lo que realmente le gusta. Y acompañando a esto viene, ¿no?, este concepto de crear riqueza. Dejar de buscar tanto, ¿no?, el éxito, el dinero y el prestigio y empezar a buscar principalmente aportar valor a la vida de los demás a través del servicio. Y entender que a más riqueza yo creo, indefectiblemente más dinero voy a ganar. Otra gran recomendación que se le hace a este eneatipo es que deje de darle tanta importancia a lo material. Tiene que empezar a entrar en contacto con las cosas invisibles de la vida, ¿no? Y entender que las cosas más importantes de la vida no se poseen ni se compran, sino que se sienten internamente. Y así empezar a entender qué es lo verdaderamente importante en la vida. Y esto es lo que finalmente va a darle sentido a lo material. ¿Qué sentido tiene tener un Lamborghini si yo me siento vacío por dentro? ¿Sí? Es muy lindo tener un Lamborghini, pero sentirme una persona rica y abundante. Si no, no se puede disfrutar. Tiene que empezar a reconocer un poco más su cansancio, su agotamiento y su tensión. Tiene que aprender a descansar y a disfrutar del ocio, a trabajar menos, a hacer cosas completamente improductivas. Para estas personas esto es muy difícil, ya que para ellos su trabajo, ¿no?, es su tranquilizante, ya que ahí se sienten productivas y a partir de ahí se sienten valiosas. Es ahí donde tienen que empezar entonces a cortar con el trabajo, entrar en el ocio y la improductividad. Y eso va a hacer que puedan conectar principalmente con el ser y desconectarse tanto del hacer. Otra gran recomendación que se le hace a este eneatipo es perder el miedo al fracaso. Estas personas han ido siempre por el camino que los llevaba rumbo al éxito, ¿no?, a lo que ellos creían que iba a ser el éxito, pero que los desconectaba de sus propias motivaciones, de sus propios deseos y necesidades. ¿Y qué pasa si sigo mi verdadero propósito, mi verdadera motivación y fracaso? Y lo peor que puede pasar es que aprendas una gran lección. El verdadero fracaso en la vida es no ser uno mismo, no intentarlo. Otra buena recomendación para estas personas es empezar a mostrarse más vulnerable con las personas que lo rodean y sobre todo las personas que ellos quieren. Y van a ver que más que valoración o admiración, van a empezar a recibir verdaderamente afecto y amor. Y finalmente, se les recomienda que se muestre auténtico, ¿sí? Las personas lo van a amar, lo van a querer por ser como es y no por lo que logra. No le debe importar lo que piensen los demás. Uno debe rendir cuenta finalmente a uno mismo. En cuanto al centramiento, como dijimos anteriormente, se le recomienda centrarse al lado positivo, al lado luminoso de los eneatipos 6 y 9. Cuando conecta con el lado positivo del eneatipo 6, empieza a contactar con sus verdaderos valores. Es así en donde empieza a ser más valiente y a tomar decisiones que son fieles a sí mismo, a lo que piensa, a su propósito. Y a su vez, esto lo ayuda a ganar cada vez más confianza y seguridad en sí mismo. Y por el otro lado, al centrarse al eneatipo 9, al ser un eneatipo visceral, puede entrar en contacto muchas veces con esta ira que tiene reprimida por haberse negado durante tanto tiempo. Y así puede dejar de infravalorarse y estar más en paz consigo mismo. Y también le es muy útil empezar a utilizar la asertividad para poder relacionarse con los demás y expresar sus verdaderos sentimientos, emociones y lo que desea.
Y es así, finalmente, después de este proceso de transformación y de desarrollo personal, que estas personas pueden contactar finalmente con las características luminosas de su ser esencial. Es así como estas personas desarrollan el aprecio, no saben detectar el valor intrínseco de las personas con las que se relacionan. Ya no tienen este afán de reconocimiento y admiración por los demás, pero sin embargo, al ser personas tan conectadas consigo mismos, genera y hace que los demás lo valoren. A su vez, son personas con una gran capacidad de colaboración y de trabajo en equipo. En vez de ya de competir con los demás, empieza a colaborar para hacer trabajos en conjunto y así tener resultados aún más y más importantes. Son personas a su vez con una gran actitud emprendedora y muchísima proactividad. Son personas muy orientadas al logro de metas y objetivos y así se involucran en múltiples iniciativas. Son personas que han desarrollado una gran honestidad. Son sinceras consigo mismo y con los demás. No tienen miedo de decir la verdad y pueden mostrarse incluso vulnerables, creando así vínculos mucho más profundos y verdaderos. Son personas que indefectiblemente cosechan el éxito, ya que trabajan por un propósito y en lo que los hace realmente felices. A su vez, son personas muy prácticas y funcionales, con esta gran capacidad de resolución de problemas complejos de manera fácil, rápida, efectiva y eficiente. Y a su vez, son personas de una gran productividad. Son grandes líderes, gestores, emprendedores, pero que han encontrado un balance entre el ser y el hacer, entre el trabajo y el ocio. Es así, finalmente, como estas personas desarrollan estas tres grandes cualidades de su ser esencial. Desarrollan la autenticidad, que es la capacidad de mostrarse tal como son, tal como verdaderamente son. Desarrollan esta gran conexión. Ya su hacer está motivado por el ser, por lo conectados que están con sus verdaderos impulsos, motivaciones, deseos y necesidades. Y desarrollan esta gran valía, ¿sí? Ya no sienten esta necesidad de ser aprobados y valorados por los demás. Ellos se sienten valiosos por ser como son. Finalizamos acá entonces este video explicativo del eneatipo 3. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad. Si es así, denle like, suscríbanse y déjenme cualquier comentario que crean necesario. Un saludo y nos vemos en el próximo video.